ordenada, Coliseo, El poeta regañado por la musa, Antología personal, Poesía portátil 1979 a 2006, Clase turista, Testamento de Clark Kent y Picnic. Además, fue laureado con los premios nacionales Efraín Huerta, Raúl Garduño, Carlos Pellicer para obra publicada y el Premio Aguascalientes 2002. De manera internacional, el 10º Premio de Poesía Luis Cernuda 1990 en Sevilla. Es autor de las antologías La región menos transparente, Vigencia del epigrama y Sopa de letras, poemas para niñas y niños. Sus poemas se han traducido al inglés, italiano, francés, portugués y húngaro. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en varios periodos. Asimismo, es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias, profesor. Le agradecemos mucho su presencia y sin otra cosa más que agregar, le doy la más cordial bienvenida. Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, para comenzar la conversación, estuvimos en búsqueda de sus libros. Habitante de los parques públicos, La espada de San Jorge, El poeta regañado por la musa, y aparte de la lectura individual que cada uno hizo, nos juntamos para leer y para platicar de los poemas que más nos llamaron la atención. Eso para tener un acercamiento más fresco a su sensibilidad, a su humor incisivo. Y uno de los aspectos que más me llamaron la atención fue la presencia de los clásicos, el estilo epigramático de buena parte de su obra, por ahí con las influencias de Catulo y Marcial. En mis primeros años de universidad, mi encuentro con la poesía clásica griega y latina fue una sorpresa frente a la poesía mexicana de tradición más solemne, y para mí encontrar una voz como la de usted fue una gran revelación, porque yo no conocía esa beta tan singular en la poesía mexicana. ¿Cómo fue entonces su encuentro con los clásicos? Bueno, yo tenía un compañero en la facultad de Filosofía y Letras, que es un poeta nicaragüense, Julio Valle Castillo, que es como uno de los como hijos adoptivos de Ernesto Cardenal, ¿no? Y alguna vez editamos una revista, los amigos y yo, los amigos de la facultad, que eran de estudiantes de filosofía y de letras hispánicas. Entonces Julio dice, yo les voy a dar unos poemas de Catulo, unas traducciones mías de Catulo. Y yo no conocía a Catulo, ¿no? Pero cuando los leí, me quedé verdaderamente, pues me encantaron, ¿no? Es cuando encuentras con un poeta con el que dices, yo hubiera escrito esto, ¿no? Es cuando te identificas inmediatamente con un autor. Y bueno, en la revista salió un solo número, salieron los poemas de Catulo. Para el segundo número de la revista, que nunca salió y que debo tener por aquí, nos dio las versiones de Marcial. Y no publicamos la revista, pero sí leí y me quedé con los poemas de Marcial, ¿no? Entonces eso de alguna manera me alimentó para seguir leyéndolos. Por un lado, y luego en la clase de latín, no sé, nos dieron a escoger, la maestra nos dio a escoger un poeta romano para que escribíamos sobre su influencia en la poesía mexicana o en Latinoamérica. Y yo escogí, ahí me enganché con Horacio y escribí sobre la influencia de Horacio. Algo que sí me influyó, que luego digo que no, que quién sabe quién me ha influido. Cuando escribí, por ejemplo, Las Tentaciones de San Héctor, que es pues, un conjunto, ¿no? Son varios, ¿no? La carta de Alicia, Liddell, la de la Bella Durmiente, etcétera. Después dije, claro, la lectura de Oración por Mar en el Morro, que le oí a Ernesto Cardenal en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando fue a leer, digo, no, es que es una influencia que no me había dado cuenta, pero fue una influencia directa, ¿no? Y desde luego las traducciones que ha hecho Cardenal sobre los poetas. Tiene un libro, ¿no?, que es sobre las traducciones de Catulo y de Marcial. Profesor, ahorita que mencionó lo de Las Tentaciones de San Héctor, quisiera retomar el tema porque fue uno de los poemas que leímos entre nosotros, nos juntamos a leer su poesía y a comentarla, y nos pareció divertidísimo esto de Las Tentaciones de San Héctor y sobre todo la respuesta que luego le da Dios a San Héctor. Y aquí quisiera preguntarle, ¿de dónde nace esta poesía irreverente que tiene usted? De pronto podría parecer como un poco hereje,
lo que nos preguntábamos es cómo es que alguien tan bonachón como usted, porque es muy querido en la universidad, todos lo consideran como el profe Carreto, una ternura total. ¿De dónde sale la materia para escribir cosas tan irreverentes, tan desacralizadoras? ¿Qué nos podría compartir como de esa poética, de la ironía? Mira, si yo tuviera un psicoanalista le diría que le pregunten a él, ¿no? No, pues no sé. No sé contestar esa pregunta. No lo sé. Hay una especie de doppelganger, de Mr. Hyde, que en las noches escribe poesía. Pues yo me imagino que sí. Sí, no lo sé. Esos vienen, ya les dije, de la lectura de Oración por Marilyn Monroe, ¿no? ¿Y por qué entonces, profesor, hacer este tipo de poesía que tiene esta beta como irónica? ¿Por qué no hacer una poesía más tradicional, ¿no? Como siguiendo los románticos, la idealización, todas estas cosas de la poesía. Precisamente voy a los clásicos, a Catulo y a Marcial. Y esto también le agradezco mucho a otra influencia, que es la de Ezra Pound. Ezra Pound, o sea, aquí está una versión del Personae, de todos sus poemas anteriores a los cantos. Tengo la otra edición también, la de Hiperión. Y bueno, pues él tiene toda la influencia. Y aquí están la reescripción, la relectura, y aquí escribe como ellos, ¿no? Y no solo como ellos, también como los chinos, como los japoneses, como los provenzales. Y gracias a él también a muchos de esos me llevó también él a la tradición. Sí, aquí un día le regalé un libro a la maestra aquí que vive junto. Y me dice, yo esperaba de ti algo más serio, una poesía más reflexiva, ¿no? Más. Sí. Pues lamento decirte que eso me aburre mucho, ¿no? Que no, pues no lo soy, ¿no? Yo no puedo hacer una poesía reflexiva ni reposada, no me sale, pues. O sea, no es que no quiera. Bueno, no quiero, pero además no me sale, ¿no? O sea, ¿sí lo ha intentado? Pues tengo poemas, digamos, que son como canción de otro tono, ¿no? Los poemas de la Ciudad de México, que están en Habitante de los Parques Públicos. Pero también hay una ironía ahí, no es una ironía, digamos, para reírte, ¿no? Pero sí es un poco la ironía de la vida diaria, digamos, ¿no? Poemas de sueño, poemas de la infancia, pero no una poesía, digamos, francesa en ese sentido, ¿no? Como El cementerio marino, ¿no? Es una poesía tan seria. Yo estoy más cerca de Baudelaire que de Paul Valéry, por ejemplo. O de la poesía española, ¿no? De clásica, bueno, de la tradición del siglo XIX, principios del XX, que llega a ser como muy seria, ¿no? Y que la leo y que la valoro y que me gusta mucho, no sé, Machado, Luis Cernuda, sí, me gusta Jorge Guillén, pero yo no puedo escribir poemas como ellos, ¿no? Ellos también, Cernuda está viviendo la poesía de la nostalgia del destierro, ¿no? Pues yo no puedo hablar de eso, ¿sí? Entonces, bueno, ellos hablan también de lo que están viviendo, ¿no? Miguel Hernández, ¿no? Que lo he estado escuchando en Radio UNAM, ¿no? No puedo, digo, me gusta su poesía y la admiro, pero no se me da, pues, escribir como ellos, ¿no? Y bueno, regresándonos un poquito, profesor, yo quería como preguntarle cómo fue este momento, ¿no? En el que usted supo y dijo, quiero dedicarme a la literatura, específicamente en la poesía, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos como alguna experiencia que dicen, por esta situación estoy aquí estudiando esto, ¿no? Yo creo que muchos, yo la primera, quisiera saber. Pues es algo que no sabría yo contestar muy bien. Es como si me preguntas, ¿en qué momento decidiste que eras un cinéfilo, ¿no? O un melómano, o que te gustan las miniseries de televisión, ¿no? De hecho, yo lo que quería era hacer cine. Y de hecho entré al CCC en algún momento a estudiar dirección de cine, ¿no? Que no acabé porque entré tarde y ya tenía yo que trabajar y bueno, ya abandoné la escuela, pero yo quería hacer cine. Pero entonces yo quería también tener una formación
que me diera cultura, que me diera formación y no estar ahí, que se me ocurren las cosas y a ver de qué, ¿no? Sino dije, bueno, quiero leer, quiero saber, quiero leer filosofía, quiero leer sobre la cultura. Y entonces entro a la Facultad de Filosofía y estando ahí, pues ya en el ambiente me pongo a escribir poesía, ¿no? Pero no es que yo dije, ya encontré mi camino. O sea, este es mi verdadero camino. Pues la vida también te lo va. Hacer cine es algo muy complicado, necesitas mucho dinero, necesitas apoyo, necesitas trabajar en equipo, es muy, muy complicado, ¿no? Ir a hacer antesalas a todo el mundo, a ver quién te da dinero. Y ya también, pues con los años también te vas como... Dije, bueno, la fotografía, ¿no? He hecho fotografía, dices. Pero por otro lado ya estoy haciendo algo que es la poesía. También ayudado por los amigos, ¿no? Rosina Conde y los amigos, ¿no? Que estaban en Julio Valle Castillo, que les comentaba. Empiezan a escribir sus poemas y yo digo, bueno, pues yo también. ¿Y por qué poesía y otros géneros no? Seguramente quieren saber, ¿no? Sí. Quizá también esto, pensando en que asociaba más la poesía con el cine que otros géneros, ¿no? A pesar de que el cuento me da historias para adaptarlas, o la novela para adaptarlas a guiones, pensando en tomas cinematográficas, dices, bueno, esta película como El perro andaluz de Buñuel, donde el ojo, se acerca el ojo de la mujer con una navaja, le corta, y lo que aparece, la siguiente toma, es la luna con una nube negra que le está cortando, ¿no? Que pasa por el medio. Eso no te lo da la narrativa, te lo da, por ejemplo, la poesía. O cuando en esa misma película a alguien le dan un balazo, lo matan, y cuando va cayendo, va deslizando sus manos por la espalda desnuda de una mujer, hasta que cae, ¿no? Dije, bueno, eso traducido a versos es poesía, ¿no? Y en ese sentido, decir, construir el verso como si fuera una toma. Abro los ojos, la noche se ilumina, por decir, ¿no? Ir construyéndolo de esa manera. Quizá por eso, ¿no? Todavía no me puedo contestar, decir, ¿por qué he decidido dedicarme a la poesía? No, simplemente ocurre, ¿no? Empiezas a escribir, y escribes, y escribes, y escribes, y un día ya no puedes parar. Es decir, no quiere decir que escriba yo todos los días como loco, ¿no? Si vienen etapas donde descanso, de que empiezas a cargar, no escribes, pero empiezas a cargar el cerebro, ¿no? Bueno, decía Godard, yo hago cine siempre, cuando estoy comiendo, cuando estoy hablando con mis amigos, cuando estoy soñando, cuando estoy leyendo, ¿sí? De alguna manera uno está haciendo poesía aunque no esté haciendo poesía, ¿no? Ves algo que te marca, incluso yo leyendo una novela, ¿no? Yo, leyendo algún capítulo en Moby Dick y se me ocurre un poema, ¿no? En fin, no sé, viendo un programa de televisión, digo, ahí está un poema, ¿no? Una anécdota que alguien me platica, ahí está un poema, ¿no? Pero a veces se cristaliza y lo puedo hacer, a veces pues no es tan fuerte la idea como para que la escriba, ¿no? Entonces hay que cuidarnos de lo que le platicamos al profesor porque podríamos salir en uno de sus poemas. Profesor, yo recuerdo que en alguna ocasión, igual tomando clase con usted, me llamó mucho la atención un comentario que hacía. Nos decía que en la parte, al menos de los que íbamos para novela, a veces hacía falta que nos dieran esta recomendación, ¿no? Que era leer a un autor y de ahí tomar su estructura misma de la novela que tenía, porque a veces no nos decían eso, ¿no? Nos aventaban al ruedo así como si nada y hacía falta ese tipo de consejos, ¿no? Entonces es algo que yo retomo mucho de usted. Y por ahí va mi pregunta. ¿Cuál es su pedagogía a la hora de enseñar poesía, no? Porque es súper, al menos yo lo he visto con muchos profesores y lo han comentado muchos. Es difícil enseñar cualquier tipo de cosas, pero en específico poesía, ¿no? ¿Cómo usted maneja eso? Bueno, yo no soy... a nadie se le puede enseñar a escribir poesía, ¿no? Soy, digamos, como lo que quiere la universidad, soy un facilitador, ¿no? Soy una especie de
De guía. Pues de guía, de alguien que tiene más experiencia y bueno, puede ir por acá, por allá. Pero yo no les puedo enseñar, nadie les puede enseñar. Ahora, ¿cómo es la metodología? También voy viendo los grupos. Aquí, bueno, es en Poesía 4, pues es más fácil porque, bueno, ya deben llevar su obra, ¿no? Ya deben haber pasado ya por otros cursos, pero, digamos, en otros talleres es más midiendo hasta dónde va el grupo, cómo va el grupo, qué les puedes poner de ejercicios o hacia dónde va, qué tantas lecturas tiene la gente o qué tan creativos son, y por ahí voy enfocando el grupo, ¿no? Esto que dices de que los maestros no los ponen a ver los ejemplos de narrativa, yo se lo dije a una alumna, pues, ¿a qué se va a parecer tu novela, no? ¿A cuál novela? Y me dice, no, pues no se me había ocurrido. Le digo, pues es que no te va a salir. ¿O crees que García Márquez subió a la montaña y le cayó un rayo y empezó a escribir 100 años de soledad? No, tienes que encontrar modelos, ¿no? Y novelas, por ejemplo, novelas cortas, cómo son los personajes, cómo maneja el espacio, lo que a ti más te llame la atención. Y uno de los ejercicios que he puesto es, busquen a un poema de alguien que les guste mucho y hagan la versión suya, como si fuera una traducción. Como ese mismo poema lo escribirían ustedes con sus propias palabras. Y ahí es un poco la forma también de meterse en las entrañas, en la cabeza del poeta que están leyendo. No nada más es leerlo, sino por qué, cómo le hizo, cómo lo estoy haciendo yo, ¿no? Que es como lo hace un traductor, ¿no? Cómo lo escribes a tu manera, cómo lo pones como si ese poeta lo hubiera escrito en español. Es así como funciona, ¿no? Entonces, pues nada más yo voy dando tips, sugerencias y hablando de qué libros pueden ayudarlos. Pero no así como un método, pues no lo tengo. Lo tengo en Poesía 1 porque, bueno, pues es para todos y necesitan saber las técnicas. Entonces ahí sí, bueno, esta es una décima, así se construye una décima, estas son sus reglas. Aquí hay unos ejemplos sobre la décima y ahora el ejercicio. Ustedes escriben una décima, pero eso es como ejercicios de retórica. Pero ya que yo te enseñe a ver cómo es tu mundo y cómo lo puedes resolver, eso yo ya no lo puedo hacer. En poesía yo me he dado cuenta que los profesores son algo así, como el tlacuache, ¿no? Que vienen, bajan el fuego y se van, ¿no? Y ya nosotros a ver qué hacemos con eso. Esa idea a mí me gusta pensarla de los profesores que imparten poesía, ¿no? Y creo que el trabajo más pesado, y lo comentábamos, es esto, ¿no? Que esa llama siga prendida, ¿no? En los alumnos, que no deserten. Y como usted dice, o sea, no se puede enseñar la poesía, pero de darle esa necesidad a la persona, yo creo que sí es bien complicado. Al final de cuentas no cualquiera lo hace. ¿Usted cómo induce esa llama? Bueno, pues trato de estimular y sobre todo a los que les veo pues mucho interés, ¿no? Mucha sangre, o sea, si dices, estás frente a un grupo totalmente con gente desanimada, gente que no le interesa, pues no van a llegar lejos, ¿no? Y en algún momento van a abandonar. Hay un libro hay una antología, una recopilación de Gabriel Said, de la Asamblea de Poetas Jóvenes de México, que salió en 1980, con la gente de mi generación. Yo tenía 25 años. Viendo ahorita, si revisas el libro que incluye como a 500 poetas, yo creo que la más de la mitad o ya se murieron o abandonaron la poesía, ¿no? O sea, es una cosa de resistencia, ¿no? Es una cosa de resistencia y dices, pues es que tú tienes que estar entregado, ¿no? No tienes que esperar premios, publicaciones, reconocimiento, fama. No puedes esperar el premio. El verdadero premio no es ganar un premio que a uno le encanta, ¿eh? A mí me encanta, pues, si meto un libro y gano un premio,
pues sí me encanta, no voy a decir que no. Es dinero, es una pachanga, una comida en el premio Aguascalientes, un viaje a Aguascalientes, en fin, ¿no? Saldas deudas porque tienes dinero, o compras lo que no tienes, ¿no? Pero pasa el tiempo y, bueno, publican el libro, que ese viene siendo ya un verdadero premio. Pero pasa el tiempo y yo digo, el verdadero premio es escribir. Ese es el verdadero premio. Y cuando ves, ¿no? Cuando ves que el alumno empieza a escribir poemas muy, muy, muy verdes, ¿no? Yo tenía ahí un alumno allá en Ciudad Victoria, en un taller que tenía, poemas muy verdes, muy sin información. Y yo le iba diciendo, y mira por acá, por allá. Entonces empezó a escribir poemas sobre el albañil. Sí, y luego sobre los ladrillos, y luego sobre el cemento. Y entonces, ¿cómo fue creciendo este poeta, ¿no? Y luego fue sobre el carpintero y los materiales de carpintería y todo eso. Entonces, es algo que a uno realmente, a uno como coordinador de talleres, digamos, pues a uno le emociona, ¿no? Como el estudiante desde estar muy verde llega tan lejos, ¿no? Y eso es, bueno, un poco lo que me gusta estimular. Busquen, no lo dejen nunca. Decía una maestra en la Facultad de Filosofía y Letras, decía, la tarea de uno es ser escritor y estar escribiendo, aunque sea un mal escritor como Carlos Fuentes. Éramos en primer año y yo dije, dices, bueno, que lo tienes aquí a Carlos Fuentes. Bueno, por lo menos regular, ¿no? Y dije, bueno, ya con los años te das cuenta de que sí tenía razón la maestra, ¿no? Pero dices, es que aunque sea Carlos Fuentes, uno tiene que seguir escribiendo, no puedes dejarlo. Está en tu ADN que escribas, ¿sí? Que no lo debes dejar. Porque dices, bueno, ya lo voy a dejar por otra cosa. Bueno, si quieres también escribe cuento o escribe crítica. Ensayo literario está bien, pero no dejes de escribir poesía, no la dejes nunca. Recuerdo en una entrevista a Yehuda Amichai, el poeta judío alemán, dice, y voy por el mundo y me acompañan unos cuantos poemas. Claro, te van acompañando, buenos o malos, no importa, te van acompañando en la vida, ¿no? Son como unos hijos una compañía que no te deja. Y te digo, no estoy hablando de que tus poemas tienen que ser buenos, ¿no? Sino que escribas, aunque no sean buenos, ¿no? Aunque sean malos, aunque seas un mal poeta. Es mejor un mal poeta que un buen artesano, ¿no? Eso decía también Godard, prefiero al peor de los artistas que al mejor de los artesanos, porque de un artista siempre puedes esperar más, siempre puede mejorar, siempre puede crecer, y un artesano no. Puedes escribir sonetos perfectos siendo un artesano, pero sonetos que no te digan nada, que estén vacíos, que estén muertos, ¿no? Dices, bueno, ¿y qué me está diciendo? Estos poemas son perfectos, que hay mucha poesía ahí abstracta que gusta mucho aquí en México, que no dices como que están perfectos, no, ahora sí no tienen gerundios, no tienen, pero que a mí no me están transmitiendo nada. Prefiero un poeta así, malo, con garra, con furia, con indignación, y de él puedo esperar más, decirle, mira, léete a este y a otro y al que sigue, y esto te puede. Léete a Miguel Hernández cuando dice un poema que se llama Los cobardes, ¿no? Hay que darles una escoba para que vayan barriendo la mierda que van dejando. Es de un poeta con garra, y pienso en Jezbel, esos poemas de guerra que son casi insoportables, del desgarramiento que tienen, ¿no? Pero de un poeta malo, te digo, que tiene talento, puedes esperar siempre más. De alguien que le interesa nada más la técnica, bien, pues esperar ayer, encendidos, pensamientos, adiós. Pues a mí no me dice nada, ¿no? Siento que hay mucha retórica. Como decía un amigo, llega a fulano
a la marquesa, ¿no? Arriba los árboles, a mi alrededor el pasto, y yo estoy solo. No, eso ya es retórica también, ¿no? Es mucha retórica. Háblame de lo que verdaderamente te preocupa, ¿no? Lo que te estés sangrando o lo que te estés bebiendo de cerveza, que lo estés disfrutando a morir, ¿no? O que estés amando hasta morir, o que te estés pudriendo, o te estés muriendo en la miseria, o que estés disfrutando un viaje a la luna, no sé, ¿no? Pensando en todo esto de los maestros, las influencias, las guías por ahí, ahorita escuchamos su experiencia como profesor, pero a mí me gustaría mucho saber cómo era cuando usted era joven. No sé a qué poetas conoció que lo guiaron. No sé, por ahí leí que tomó clases con Lavín Cerda también, ¿no? Sí, estuve en el taller de Lavín Cerda, y volvía yo, ¿no? Y hasta que nos hicimos amigos y presenté libros suyos, presenté libros míos. Él también me abrió como el camino hacia el tono de la ironía, por ejemplo, el del humor, también con las lecturas, ¿no? También con lo que él escribía, pero él tiene humor y nos leía cosas, ¿no? También con humor. Y sí, pues me ayudó mucho el estar cerca de él, estar cerca de Carlos Illescas, que también te escribía epigramas. Me gustaba estar hasta en el taller de sonetos de Salvador Elizondo, que decía, nada más, a ver, aunque no diga nada del soneto, pero que sea perfecto, ahora sí que la técnica, ¿no? Con José Arreola, casi era como, hay que pescarlo, ¿no? Porque luego te decía algo, pero era una reflexión, yo haría esto, yo haría aquello, este poema está demasiado cargado, está muy largo, está muy cargado, le dijo un compañero, no hay contraste, no hay reposo, no hay contrapuntos, y se cae el poema, ¿no? Tanto decir, yo me desgarro, tienes que parar, ¿no? Entonces, esas cosas que decía Arreola, tenías que aprenderle de lo que dijera como al margen. Y desde luego eran mis clases favoritas las de estos maestros, ¿no? Y yo era un pésimo alumno para las clases de español y de lingüística. Después, terminando mi ciclo, tuve que regresar a estar pagando estas materias, ¿no? Claro, a mí me encantaba, ¿no? Me encantaba estar con estos maestros que te ayudaban también a formarte. Con Óscar Oliva también estuve en su taller. Y te ayudan, orientándote, sugiriéndote, haciendo observaciones sobre tus poemas mismos, ¿no? Leyendo ellos mismos sus cosas. Ahorita que estaba comentando todas estas experiencias de pedagogía como profesor, recordé mis clases con usted, sobre todo Poesía 2, profe, porque veníamos de Poesía 1, donde se enseñan las estructuras, la métrica, la teoría de la poesía. Y yo estaba un poco peleado con esas cuestiones formales, y llego con usted y de pronto veo que la poesía puede ser muy fresca, que usted nos ponía a tallerear textos, decía, escríbanme un poema sobre su basura, ¿no? Sobre sus tenis viejos, sobre el transporte público, y decía, ¿de dónde voy a sacar la poesía en esas cosas, en esas situaciones? Creo que es algo que usted logra muy bien, conciliarnos a nosotros con la poesía. Porque se tiene como este prejuicio de que la poesía es difícil, es duro entrarle, y usted nos aplana el camino a nosotros. Siempre nos decía, muy benevolente, pero también muy perspicaz, que tenía unas tijeras muy afiladas. Profesor, a veces había poemas, usted nos decía, bueno, yo le cortaría toda esta parte, yo nada más dejaría tales líneas y eso es el poema. Y quería preguntar un poco cómo aplica estos conocimientos usted a su poesía, porque vemos que se ve muy marcado el tema de la brevedad. Le gusta mucho condensar un contenido de una densidad apabullante en unas cuantas líneas. Recuerdo que el primer poema que yo leí de usted fue Caballo de Troyan, y me encantó y sigue siendo uno de mis poemas favoritos, porque se mete con los griegos, se mete a desacralizar un mito, a darle la vuelta, y tiene una imagen preciosa que es el disfraz de látex. A mí me gustaría mucho entender como un poco de su proceso creativo, de sus hábitos, de sus disciplinas a la hora de escribir. ¿Cómo escribe estos poemas? No, pues no tengo ningún método. Pues escribo como ustedes, ¿no? Como Dios me dio a entender. No tengo una técnica, digamos, ¿no?
Se me ocurre el poema y escribo el poema. Bueno, lo consigo, pero entonces ya en el proceso de estarlo a punto de escribir, pues vienen ciertas soluciones, vienen las asociaciones, digamos, ¿no? ¿Con qué asocio esto? ¿Sí? Hace ratito usted mencionaba a Carlos Fuentes y me trae a la mente también a Vargas Llosa, que ellos decían que tenían hábitos muy rigurosos a la hora de escribir, que se sentaban en la mañana de tal hora a tal hora, tantas horas a escribir, y en la noche otras tantas horas. ¿Usted tiene así un horario para escribir o es más bien caótico, más bien como va saliendo la poesía? No, bueno, es que ellos son eran novelistas. Vargas Llosa sigue siéndolo. Y el novelista sí necesita una disciplina, un método, un horario, porque vive con los personajes y continúa su novela y continúa su novela, ¿no? Con un poeta pues es diferente. O sea, hago con el caballo de Troya y al día siguiente me siento 4 horas y digo, ¿y ahora? ¿Me sale o no me sale? No puedo tener un horario. La lectura misma me ayuda a escribir, me inspira, está ahí la musa. Pero no hay un horario, o sea, puedo estar horas. Ahora, puedo estar horas leyendo ensayo literario, cuentos, poemas de otros. A eso sí le puedo dedicar horas. Y de ahí sí puede salir algún poema. Pero no son horas de escritura. ¿Cómo voy a dedicarle 6 horas a escribir un poema a un haiku, no? Sí, hay un poema que escribí y salió breve, que fue cuando entré a la Catedral de Barcelona y entonces ya entré tarde, pues a las 2 de la tarde me sacaron, ¿no? Y no lo acabé el poema, fue como en 2003. Cuando regresé a España, a Salamanca, estaba yo en Salamanca, se me ocurrió el final de ese poema. 4 años después, y es un poema breve, ¿no? El poema más o menos dice que entró a la catedral a visitar a mi padre, a Dios Padre de todos nosotros. Pero a las 2 de la tarde entran los guardias a sacarme de la casa de mi padre. Y Dios no pudo hacer nada para impedirlo, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. O sea, ya no es que esté yo trabajando ahí con la ironía, sino que me la está dando la vida real. Las cosas las tenemos enfrente, ¿no? La cosa es saber cómo las asociamos, como el disfraz del látex. ¿Cómo asocias? Ese es uno de los trabajos de la poesía. ¿Cómo asocias una cosa con otra? Por ahí tengo también un poema, no sé si quieren que les lea algo, ¿no? Este para el próximo libro. Palabras de diputado. Para el diputado. Leo en el suplemento del diario un epigrama contra el gobierno del César. Mi amo. Doy mi palabra. Los políticos no tenemos tantos abusos de poder como asegura la prensa. No compramos tantos votos. No mandamos matar a tantos periodistas. No saqueamos tanto el erario de la nación. Somos fieles servidores de la patria, aunque el pueblo, en verdad, no nos entienda. Alguna vez, yo escuché que le preguntaron respecto a su humor. Y dijo, ¿cómo no voy a tener humor si lo tuve en la muerte de mi padre? Pero nunca entendí eso, entonces... ¿Dónde dije eso? No me acuerdo. Lo escuché en una charla con Humberto Lizárraga. Ah. Sí. No, bueno, lo que pasa es que ya estaba con el cáncer muy avanzado. Ya estaba muriendo, ¿no? Ya aquí en el hospital en el 20 de noviembre. Todos sabíamos que yo tenía cáncer menos él. Yo creo que se lo imaginaba porque, bueno, ya pesaba 30 kilos, no sé. Y entonces, pues todavía me regañó el último día. Porque ya empecé a usar su coche, ¿no? Pues alguien tenía que usar su coche, ¿no? Pero no le metas el pedal tan fuerte. No, estaba muriendo, ya no podía hablar y me estaba regañando, ¿no? Y llega un amigo de él, pues, otro señor, ¿no? Esa corbata,
¿qué mujer te lo dio? ¿No? O sea, no perdió el sentido del humor ya muriéndose, ¿no? Y yo me imagino que heredes un sentido del humor que, bueno, que no es algo que uno busque, ¿no? Yo no busco escribir con sentido del humor. ¿Se da o no se da? Sobre todo por las asociaciones que pueden darse o no. En varios poemas parece que donde alguien se puede morir de la risa, otra persona podría perfectamente ponerse a llorar, ¿no? Sí, bueno, aquí hay un poema, creo que sí, el de Mi padre me visita algunas noches, que casi no lo leo porque sí es un poema que me duele. Mi padre me visita algunas noches. Son varios sueños que él me visitó. Y un buen día, todos los sueños estos los convertí en un solo poema, que es este. Puede ser entonces que la poesía, aunque sea irreverente, aunque tenga el humor, tenga ironía, sirva para sanar también estas clases de experiencias, un poco, pues sí, de manera de catarsis. Claro, sí, mira, yo dejé de ir a la iglesia hace muchos años, no le pago a ningún psicoanalista, pues tengo la poesía, ¿no? Es la poesía, es la que me ayuda, ¿no? Y muchas veces no nada más escribiéndola, sino también leyéndola. Me acuerdo que un día estaba yo tan deprimido y leí un cuento de Juan Carlos Onetti y me sentí muy aliviado, ¿no? Me sentí muy aliviado, ¿no? Me sentí hasta feliz, ¿no? Me lavó, me limpió, me ayudó mucho, ¿no? ¿Cómo? Porque Onetti es un escritor denso, pesado. Bueno, pues ese es el caso de la catarsis. Y eso me pasó además de la lectura de Shakespeare y de los trágicos griegos, ¿no? Así que te sacuden y terminas aliviado, ¿no? Con cierto alivio, dices... Iba yo en la facultad y leí Sin novedad en el frente y yo así, ¿no? Entonces yo le sacaba a darle la vuelta a ver la película, ¿no? Y un amigo me insistió en verla, ¿no? Y ya la acabo de ver y terminé así temblando, pero la primera temblada me la puso la novela. Y leía yo a Shakespeare en esa época porque yo llevaba introducción a la literatura inglesa. Entonces leía yo a Shakespeare y luego también en mis descansos me ponía a leer Sin novedad en el frente. Y después me puse a leer Marianela y ya dije ya. Una novela toda fresa y agradable. Es una novelita muy amable, ¿no? Muy bien hecha, tierna. Bueno, pues es un maestro Pérez Galdós, ¿no? Pero sí, como a mí me sirve, ¿no? Como me ayuda mucho, ¿no? Y no quiere decir que esté deprimido, que tenga una mala experiencia y que me siente en ese momento de escribir. No es así. Decía Mayakovsky, no, hay que dejar enfriar. Me piden que escriba un poema sobre la muerte de Esenin. No lo puedo hacer, necesito tiempo, porque si no salen esos poemas llorones. Cuando dices, has tenido tu decepción amorosa y lo haces, ¿no? Sí, llegué a hacerlo cuando empezaba yo a escribir y son poemas que, bueno, están hechos nada más para desahogarte y tirarlos a la basura, ¿no? Si todo ese problema, esa indignación, sigue en tu cabeza con el tiempo, eso sí se puede convertir en un poema. Decía Pushkin, se ponía a echarse sus tragos en la noche estrellada, ¿no? Y empezaba a beber y veía la noche estrellada y empezaba a escribir sus poemas. Y lo leía y decía, qué grande eres, Pushkin, ¿no? Y seguía con otro y se decía a sí mismo, qué grande eres, Pushkin. Y al día siguiente ya sin alcohol, ya sereno, fresco, llorando las leía y los iba tirando al fuego. ¿Sí? Entonces decía Mayakovsky, como no puedo tener tiempo, porque ya me lo están pidiendo, entonces hago un viaje. Pongo no el tiempo, sino la distancia. Me voy lejos, pongo la distancia, ¿no? Pero hay que poner como una cierta distancia. A lo mejor se te olvida eso. Entonces no valía la pena escribirlo. Pero si sigue eso en tu cabeza y pasa el tiempo, dices, llega el momento en que ahora sí.
En ese sentido nos gustaría saber también cómo es yo lo veo como ciertas manías que a veces tienen los escritores, o que a veces está como este cliché, ¿no? Del escritor ahí matándose, sin dormir, en la vida bohemia y todo esto, pero me gustaría saber cuál es su lado, en el sentido de, ¿usted relee sus libros en algún momento? Y ¿cuál es su proceso de corrección de su escritura, ¿no? Sale una primera versión. Decían mucho de esto de Borges, que él era un maníaco de reescribir, ¿no? Y que casi en el último momento en el que ya habían enviado el libro a la imprenta, estaba ahí todavía haciéndole correcciones. ¿Qué tan perfeccionista llega a ser usted a veces? Sí, lo he hecho, y he perfeccionado tanto algún poema que lo he echado a perder. Tenía un poema ahí de gángsters, ¿no? Que llegas a Chicago y en fin, ¿no? Y muy narrativo, ¿no? Y lo pulí tanto que lo eché a perder, le quité toda la sangre, todo. Y tuve que reescribirlo otra vez. Dice Elsa Cruz que le encanta corregir sus poemas, ¿no? Yo odio, me aterra y odio corregir mis poemas. Mi esposa me ayuda y es poeta. Y le dije, aquí están, y yo le ayudo a corregir sus poemas también, mira, aquí y allá. Mira, me gusta escribir a mano, con lapicero, porque es un proceso más, cuando lo pasas a máquina, y es un proceso más de corrección. Al estar pasándolo a máquina, ya estás corrigiendo. Y generalmente yo cuando tengo el texto, el cuento, también escribo cuentos, aunque no los publico, y los poemas, cuando ya lo tengo así, cuando ya lo vi visualmente, ya tengo la película, lo escribo, lo vuelvo a leer, y empiezan a saltar toda la bola de errores, de ratas, a corregir otra vez y a guardarlo un tiempo. Lo sacas y otra vez sale el montón de correcciones. Y así. Pero sí uno debe aprender, eso sí, eso debe aprenderlo uno, y eso sí yo no se lo puedo enseñar a nadie, cuándo debes dejar de corregir. No, yo he estado en las últimas también, pero hasta donde sea posible. Cuando le dije a Almadía sobre el testamento de Clark Kent, ya me lo habían publicado, me lo pidieron, lo publicaron. Entonces les dije, cuando tengas otro libro nos lo ofreces. Bueno, corregí el testamento de Clark Kent y lo corregí a fondo. Se los mando a la editorial. Cuando yo estaba de vacaciones en la playa, en Huatulco, me dice el director, el dueño, Quijas, me encantó tu libro, mándamelo ya. Entonces, sí empecé a hacer el verdadero trabajo de corrección a fondo. Y aunque ya lo había corregido mucho, empezaron a saltar un montón y empecé a sacar poemas. Porque dije, así como lo mande, así va a salir. Entonces entras como en un proceso mental, como en un proceso de concentración como superior, porque digo, bueno, ahora sí que no me puedo equivocar. Cuando ya era editor de una revista, la revista Sacbé, una revista muy bonita, monográfica, a colores, y yo era el editor en jefe, y corregíamos, y el último día nos quedábamos hasta las 1, 2, 3 de la mañana. Y llegan las pruebas de color de offset. Y lo primero que veo es, falta la capitular. Pero mejor me quedo callado. Nadie se dio cuenta más que yo. Aparecen los errores que no viste. Cuando era yo editor en Unitec, en libro de geografía, y también corrigiendo entre todos, yo con mis correctores hasta las 3 de la mañana, y llega el formador, ni siquiera era un corrector. Oye, aquí dice, en lugar de la Antártida, dice la Atlántida. Imagínate qué hermosa rata se hubiera ido. Hermosa, ¿no? Sí. La Atlántida. Pues a corregirlo, ¿no? Si no sabes qué hubiera pasado. Sale el libro y el director dice, a imprimir esta hoja que donde diga la Antártida, e hice a la bodega a cortar todas las hojas y a pegarlas, una por una. Y llegué a hacerlo.
Y los muchachos me acompañaban, órale. Con tus poemas es menos problemático, son tus poemas. Y dices, bueno, ya, no pasa nada, nadie me va a regañar. Decía ya en un poema, la memoria se desborra, porque yo jugaba cuando éramos recién casados con mi esposa, bueno, teníamos poco de... Hablábamos de desborrar, como en el lenguaje infantil, y ve mi mujer el libro que iba yo a mandar a la imprenta. Y dice, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo que vas a mandar desborra? Mi memoria se desborra, se borra, ¿no? Así le iba yo a mandar. Pero ese ridículo ya no lo hice. Pero sí hay que corregir. Y es aterrador, ¿eh? No acabas nunca. Y sí hay que llegar al momento que dices, bueno, ahora sí lo tengo que mandar a la imprenta porque ya. Porque si no, no acabas nunca. Y de repente veo ahí algunas rimas por ahí. Se va la rima, se incluye la rima porque se me da la gana. Nada más. Porque tiene que ir, porque si la cambio se puede echar a perder el poema. Tú lo sabes, ustedes lo saben. Prefiero el poema un poco sucio. A pesar de la manía de corregir, no me gustan los poemas perfectos. No me gusta escribir poemas perfectos. No pretendo hacerlo nunca. Bueno, profesor, y ya para ir cerrando un poco esta entrevista, ¿qué les podría decir usted a los jóvenes, a los escritores, escritoras que se están acercando a la poesía, que están iniciando su camino en esta ardua labor? ¿Qué recomendaciones les da y a partir de su experiencia qué podría...? Bueno, que vivan la vida, que lean mucho, todo, narrativa, cuento, novela, crítica, teatro, que vean mucho cine bueno, que oigan mucha música, aunque les aburra la música clásica, que la busquen, la oigan, que oigan jazz, que oigan a Bad Bunny. Sí, no, todo, ¿no? Sí, si van a oír boleros, pues que sean con los originales, con Bienvenido Granda, con Daniel Santos, no con Luis Miguel, ¿no? Que se metan al mundo, que lean así a lo bestia, que escriban mucho, que no dejen la poesía nunca, que sigan escribiendo, que vayan pues, a talleres donde están ustedes, que son como unos cómplices. Y bueno, yo sí prefiero, como dice Marcial, ¿no? Termina diciendo en un poema. Es una poética que has de conocer tú muy bien, donde dice, 5 o 6 libros son bastante, ¿verdad? Mi musita loca y voy a ser famoso. Y en fin, y la musa le dice, ¿quieres que te lea un profesor pedante hasta la medianoche y estar aburrido leyendo a los clásicos, etcétera? No, dice, tú escribe con humor tu poesía romana y que la vida esté reflejada en ella, porque no importa si escribes con una flauta, con una débil flauta, si esa débil flauta se impone a las trompetas de muchos. Que escribas con sangre, que vivas la vida, ¿no? Decía el maestro Carlos Illescas, hay que meterle la sangre, que el poema sea sucio, que esté, como dice Manuel Bandeira, ¿no? Dice, es que el poema debe ser como, sale un hombre con un traje de crin, no sé qué es traje de crin, pero me imagino que es algo fino, un traje blanco de crin. Y pasa un coche y lo salpica de lodo. Eso debe ser la poesía. Sí. Dice, bueno, yo sé que la poesía también es rocío, y que, en fin, ¿no? Pero eso también está hecho para las vírgenes por completo, las rosas perfumadas y las mujeres amadas que envejecen sin maldad. Sí, la vida está hecha de esas cosas, ¿no? Dice, la pureza es para la filosofía, y no tampoco, ¿verdad? No la filosofía social, ¿no? Pero sí el pensamiento filosófico, ¿no? Pero la poesía sí debe estar como llena de vida. ¿Algún libro que considere como crucial para usted? No, pues es que hay muchos, ¿no? Bueno, pues ya les hablé de Pound, que es uno de mis padres, pues la poesía de Efraín Huerta, la poesía de Bonifaz Nuño, que entonces un poeta, o sea, habla de la ciudad, aunque con la medida, ¿no? Midiendo los versos, pero no deja de hablar de la ciudad, del mundo, de los amores rotos, ¿no? De la poesía de Manuel Bandeira, de este que les estaba diciendo, de que era la poesía
que es este lodo que salpica al hombre, ¿no? Y pues son poetas que a mí me gustan mucho, los poetas griegos. Me gusta mucho, por ejemplo, Seferis, es un poeta griego moderno. Kavafis me gusta mucho, que es un poeta de la antigüedad, pero de principios del siglo XX. Homero, ¿no? Yo digo que la Odisea es el libro más importante de toda la literatura occidental. Las elegías de Propercio, por ejemplo, que es como el epigrama, pero ya extendido, ¿no? Ahí está, ahí tengo a Ovidio, ¿no? Pues no sé, por decirles algunos, ¿no? Rosario Castellanos está muy mal leída, ¿eh? Y creen que es una poeta como las de su generación, toda fresa. Pero si leen el Kinsey Report, pues yo cuando me dicen que es así como fresa, les digo, a ver, te voy a leer esto. Sí. Eso sí es como decía una maestra, es una ironía al borde del llanto, ¿sí? O sea, es terrible todo lo que dice, ¿no? La Lamentación del Dido, pues es una muy buena relectura de la Eneida, ¿no? La Eneida, que también así como cuando está hablando Ovidio, está prendida casi, cuando termina prendida en fuego, dices, hijo, man, es que no puede haber algo tan más aterrador que esto, ¿no? Yo no sé, es que les puedo escribir. Yo no puedo decir que tengo un libro favorito, ¿no? Sí, sería muy injusto, ¿no? Pero bueno, ya les dije a algunos de mis poetas de cabecera. Tenía yo ahí un libro de Ferlinghetti, el Coney Island de la mente, que tuve años, que lo había comprado y lo agarro y no, pues no, ya no lo soltaba, ¿no? Hace como un par de años, ¿no? No lo soltaba. Sí, dices, o sea, me fulminó también. Pues Villarrú tiene otro sentido. José Juan Tablada, que yo creo que es nuestro primer poeta de vanguardia, nos trajo el caligrama, nos trajo el haiku, nos trajo el poema de poema alterno. ¿Cuánto le debe Octavio Paz a ese poema? Que lo diga. Y bueno, pues de los franceses de esa época, bueno, Apollinaire, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que de ahí viene detrás los caligramas. Un poeta que no se lee, o que se dice que se lee, y a mí me encanta, es Ramón López Velarde. Y no se lee, ¿no? Lo dice Rogelio Guedé en su crónica de la poesía mexicana, es que no dejó influencia. Es un poeta que tampoco te deja que te acerques luego, ¿no? Así es un poco como, reléeme y luego platicamos, ¿sí? Me gusta mucho. Y tenemos muy abandonada la vanguardia mexicana, ¿no? Amaples Arce, o sea, pensando en que los favoritos, los consentidos son los contemporáneos, digo, la verdadera vanguardia los traen los estridentistas, ¿no? Que también le debe mucho Octavio Paz a Arce. A Manuel López Arce. Bueno, García Lorca me gusta mucho también. Sor Juana es infaltable, ¿no? Sabines también, ¿no? Y luego lo ves como que es un poeta fácil, pero no, búscale bien. Sobre la muerte de su padre dices, híjole, hay que tener estómago para poder leer ese poema, ¿no? Y bueno, algunos poemas de Paz también, ¿no? No quiere decir que no. También no todo, pero cuando dice voy a escribir poesía, órale. ¿Qué más? Jedvé de la gente joven, ¿no? Qué magnífico poeta era Jedvé. Ese de el tamaño del dolor, ese el poema de guerra es una experiencia, ¿no? Terrible, ¿no? Ungaretti, otro de mis poetas favoritos, pensando en Sin novedad en el frente, ¿no? De que esté en la trinchera, ¿no? Junto a un amigo muerto, a un soldado, dice, nunca estuve más aferrado a la vida, ¿no? Y el libro se llama La Alegría. No. Bueno, muchachos, ya les no sé si quieran algo más. Nos encantaría seguir platicando con usted, profesor. Hay tantas cosas que quedan pendientes por saber de usted, de su gran trayectoria, pero pues ya cumplimos con el tiempo del programa. Pero igual ahorita nos quedamos platicando con usted otro ratito. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, profesor, pues agradecemos mucho el tiempo, ¿no? Y su buena voluntad por atendernos.
a los radioescuchas, muchas gracias por estar una vez más en una transmisión. Esperemos que sigan escuchándonos la siguiente semana y todas las que vienen. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros programas en la plataforma de iVoox. Y muchísimas gracias por su tiempo, profesor, nuevamente. No, gracias a ustedes por su interés, muchachos, por acompañarme, por platicar conmigo. Fue toda una cátedra. Algunas cosas que nos dijo fueron como una caricia en el corazón. Qué bueno, gracias. Creo que sí deberían ser las clases. Me estoy dando un calambre.